Gustavo Gorriti, de quien comentábamos hace unos instantes, una graciosísima e inteligente crónica sobre Willy González, publicada en Perú 21, pero no vamos... No fue sobre Willy González, fue sobre el chuponeo. Sí, no, fue sobre el tema. Y dejamos abierto a los lectores el encontrar si el culpable había sido el mayordomo o no. Así es, fue lo más gracioso de la crónica, pero tenía muy buena información, eso sí hay que decirlo, ¿ah? Fue una investigación. Así es. Disfrazada de crónica. Así es, muy buena investigación porque además tenía informes sobre justamente todos estos temas. El tema de inteligencia y el tema de subversión ha sido uno de tus temas de investigación permanentes y tenemos hoy día algunas cosas que comentar sobre ese tema, por eso además te hemos invitado. La aparición de este documento interesantísimo de Humberto Jara, Ojo por Ojo, la verdadera historia del Grupo Colina, pues yo no lo he leído completo, he leído las primeras 32 páginas que me han alcanzado y las crónicas que han aparecido en algunos medios y en otros programas. ¿Qué piensas de esta versión? ¿Tú confirmas todo lo que se ha dicho hasta ahora, lo que has escuchado sobre la explicación? No he leído el libro, Lógico. He escuchado y he leído algún parafraseo del mismo, algunas partes también. He visto lo que salió ayer en la televisión, en el programa de Hildebrand, y sobre eso pues tengo algunos comentarios y ya que dar. Pienso en primer lugar de que el testimonio de Martín Rivas, aun cuando pueda después salir por consejo de su abogado diciendo de que él no dijo lo que dijo, ahí está muy claro que sí dijo lo que dijo. Y que lo dijo con sujeto, predicado, complemento directo y complemento indirecto también. Y ese es un testimonio profundamente incriminatorio de Montesinos en primer lugar y de Fujimori en segundo lugar. Pero además no solamente eso. Eso casa perfectamente con la investigación que sobre el tema hizo por un lado la Fiscalía, que eso empezó con la fiscal Magallanes, que por otro lado ha hecho en la Corte Suprema el vocal de Caros, y además con la que yo hice, esa fue la investigación que hice para la Comisión de la Verdad, la relación que existía entre el Grupo Colina y Montesinos. Y era clarísimamente una relación de dependencia operativa. Claro. Ahora, en su testimonio Martín Rivas sí miente en un par de cosas. Por ejemplo, se jamonea diciendo de que en la incursión que hizo el GEIN en enero de 1991 a la casa de Buenavista en Chacarilla, ellos participaron en sí, y eso es falso. En toda la larga investigación que yo hice desde el año 95 sobre lo que el GEIN llevó a cabo, pues no hubo nada de eso y he hablado con casi todos. Hoy día, por si acaso, volví a hablar con el tema con el coronel Jiménez y por supuesto lo ha desmentido rotundamente. Eso no fue verdad. Claro, porque tratan de señalar que finalmente la captura de Montesinos se debe a un trabajo operativo de este grupo operativo, que hay una coordinación perfecta y permanente. No. Lo que es más interesante, sí, y en eso faltó por completo la verdad, mintió. Lo que es más interesante es constatar cómo en determinado momento sí coexisten en un mismo ambiente, en el tercer piso del edificio de la policía, en un mismo ambiente físico, donde estaba el GEIN con sencillamente un panel de por medio y con el entonces coronel Nakandakari como intermediario, de un lado la gente del GEIN, y del otro lado el Grupo Colina, que había sido mandado por el SIN y el CIE. O sea, policía buena, policía mala. Pero en ese momento recuerda, se había capturado, no en Buenavista, sino en una casa en Balconcillo, en Ricardo Flores, un verdadero tesoro documentario. Todos los documentos, aparte del video de Zorra, los documentos del primer Congreso de Sendero. Entonces, era una puerta abierta en torno al cerebro y el alma de Sendero Luminoso. Ambos se pusieron totalmente a estudiarlo. Resultado, el Grupo Colina, que fue expelido de esa zona por acción directa de Jiménez y Miyashiro en junio de ese año, se fue al SIN a trabajar directamente con Montesinos, hizo su manual por el que Fujimori los premió y Montesinos también, y después produjeron Barrios Altos, La Cantuta, El Santa, Yauri, etc. Y no le hicieron ni cosquillas a Sendero, no, eso fue en noviembre del 91, recuerdo, Barrios Altos. No le hicieron ni cosquillas a Sendero. En cambio, el GEIN capturó a Valle Travesaño, Giovanni Bardabé, Eleni Parraguirre, La Pantoja, finalmente Abimael Guzmán, empezando antes con Osman Morote, que lo hizo Benedito Jiménez, disparando 2 tiros al aire, sin un solo herido.
No, por cierto. Sí, un solo muerto. Entonces, ahí tienes tú dos aproximaciones totalmente divergentes. Pero que se permitieron que convivieran las dos. Bueno, por una razón. Porque una no neutralizaba a la otra necesariamente. El GEIN empieza durante el gobierno anterior de Alan García. Y si algo hay que decir para ser realmente justos y equitativos, es que si hubo un político que se jugó y los defendió en su momento más vulnerable, ese fue Agustín Mantilla. Él habrá cometido los pecados que cometió. ¿Esa es tu conclusión después de toda esta investigación? Sin duda alguna. No, eso lo tuve muy claro desde el comienzo. Porque Mantilla y Reyes Roca fueron los que prohijaron al GEIN y que, digamos, cuando hacen la primera incursión en junio de 1990, en la casa de Monterrico casi capturan a Guzmán. Ya tenían el hilo que finalmente 2 años después los lleva a capturar. Y esa misma gente logra sobrevivir y coexistir con el nuevo gobierno, el de Fujimori. Llegan después a tener una cierta ayuda de la CIA, que los protege también. Y gracias a eso no les hacen mayor cosa. Pero lo que era la visión contrainsurgente, la visión contraterrorista de Montesinos y de Fujimori, era la que se encarna en el Grupo Colina. Es decir, contrainsurgencia como guerra de mafia. No, ese era su concepto, su idea. O sea, me matas, te mato. Me mandas un símbolo, te mando otro. Matas un niño, mato niños también. Era una guerra de mensajes, como lo ha explicado Martín Rivas claramente ayer. Bueno, los hechos son clarísimos. Barrios Altos, dejamos los cadáveres expuestos, dejamos los casquillos, dejamos la evidencia que hemos sido nosotros para que quede constancia y ustedes lo sepan. Y algunas de las cosas que dijimos, algunos de los que cubríamos eso en esa época, han sido corroboradas ahora por Martín Rivas, como por ejemplo, de que entonces estaba una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se los hacen para decirles en su cara. Ahora, y el tema en su cara se lo matamos. Y lo que parecía un error, porque estas personas no tenían nada que ver en Barrios Altos con el tema terrorista, después se dice que creían que eran, porque habían 8 heladeros en el grupo, y que los heladeros eran parte de una, digamos, organización de ayuda, sendero de reglaje, o querían mandar un mensaje diciendo, no nos hagan reglaje a través de este tipo de actividad. Había el concepto de que la gente que hizo el atentado contra los húsares de Junín, casi un año antes, se había refugiado en ese solar, en esa casa. Luego hubo una larga vigilancia que lo hizo en buena medida el Bredet, que era otro grupo que dependía de la DINCOTE y donde sí había gente del CIE. Estuvo Leonor La Rosa, entre otros, en esa vigilancia sobre esa parte y esa zona. Pero no hubo nada que permitiera suponer de que ese era un centro en el que se iban a reunir de una u otra forma terroristas. Todo esto es muy interesante. Ahora el punto es, Martín Rivas lo que dice es que Montesinos le dice que Fujimori está informado. Martín Rivas dice que una copia del plan operativo, este manual que hacen contrainsurgente, la tiene Fujimori. Pero él nunca tiene una relación con Fujimori. Nunca hay una orden directa de Fujimori, nunca participan, claro, son subalternos. Evidentemente no van a participar con el presidente de la República en una reunión. Sí hay la relación directa y estrecha con Montesinos que está aprobada en este libro. Y con Guamán Azcurra, Guamán Azcurra era el intermediario, el pivote entre Montesinos y el Grupo Colina. Claro, pero lo que no hay todavía es, digamos, la confirmación. Digamos, hay muchos indicios y mucha evidencia, evidentemente, que dentro de un esquema racional te hace entender que esto es posible. Pero todo es, nosotros creíamos que Fujimori sabía. Montesinos nos dijo que Fujimori sabía. Existe la posibilidad de que Fujimori no supiera, o si supiera los hechos ya posteriores y consumados y dijera, ¿qué ves? Esta gente se le está pasando la mano. Cero posibilidades. ¿Por qué? Cero posibilidades. Fujimori había vivido y pernoctaba primero en el CIE y luego en el CIN. Despachaba todo el tiempo con Montesinos. Era además, como tú sabes perfectamente, y él lo decía, era lo que los gringos llaman un control freak. Era un tipo obseso por el detalle y obseso por todo ese conjunto de cosas. Las medidas que da, como por ejemplo las felicitaciones que vienen después de haber hecho ese manual medio mamarrachento, eso es directamente resultado de saber y de haber visto el trabajo de ellos. La información inmediata, todos los testimonios que hay sobre lo que hay después de la masacre de los Barrios Altos, después de la masacre de la Cantuta, de gente que está muy cerca desde que ha sido informado Fujimori sobre esto. Cuando, por ejemplo, bueno, en el caso de la Cantuta, los testimonios que existen es de que fue informado inmediatamente después. Por ejemplo, Hermosa y de otro lado, me parece que Pérez Document, pero sobre todo Hermosa,
en su declaración indica que cuando él llega en la mañana siguiente a los asesinatos de la Cantuta, ya Montesinos es el primero que lo llama y le dice lo que ha sucedido y de que está informado ya sobre eso el presidente. Claro, pero se lo dice Montesinos, no, Fujimori no habla con él del tema. Mira, la otra cosa importante que hay, y eso lo puntualiza Martín Rivas, por ejemplo, el asesinato de los senderistas amotinados en Canto Grande en 1992. Un tema muy poco estudiado. Un poco estudiado, y donde también, de paso, estuvo un funcionario de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos, Luis Jiménez, el mismo que había estado en los barrios altos. Parece, intentó intervenir infructuosamente. Entonces, en ese caso, inmediatamente después, producidas las muertes, Fujimori va y se pasea. Y se pasea ahí, y son está públicas. ahí. De tal manera, era un control operativo, directo, minucioso. No existía ninguna posibilidad de que si Montesinos sabía lo que había pasado, Hermosa sabía lo que había pasado, no lo supiera Fujimori, que vivía, dormía, comía, pernoctaba con ellos, y básicamente todo lo que sabía y decidía venía a través o del uno o del otro en ese aspecto. Pero él se reservaba la última decisión. De tal manera de que en eso yo creo de que el testimonio de Martín Rivas, por más que intente negarlo, lo convierte en un testigo de cargo, que no es decisivo en cuanto inédito, sino que corrobora toda una masa evidenciaria preexistente y que nos convence de que ahora Fujimori va a tener que afrontar procesos por delitos de lesa humanidad. Que ya están en marcha, además, porque ese proceso ya está en ese momento con una fuerza clarísima ante cualquier tribunal del mundo. Ahora, esto también nos dice una cosa adicional que es interesante. Me parece que es Correo el que lo dijo ahora, de que incluso los testimonios de la Comisión de la Verdad empalidecen. Eso sí, al lado de lo que ha salido en este momento. Y es interesante contrastar estos testimonios que vienen de acá con los pronunciamientos, por ejemplo, que ha habido de la ADOGEN. Así es, ayer ha quedado un poco en el aire, ¿no? Pronunciamiento que además hubiera podido ser respetable siquiera, si la gente de la ADOGEN pudiera decir de que durante los 10 años en que el ejército, las Fuerzas Armadas fueron ocupados, depravados, bastardeados por Montesinos fundamentalmente, ellos se hubieran puesto la gorra en algún momento y hubieran dicho: usted está mancillando, usted está maculando, usted está contaminando nuestra institución. Callaron entonces en todos los tonos. Y entonces ahora yo diría de que el testimonio de ellos, sin considerar lo que Martín Rivas ha dicho, como que no tiene mucha fuerza. Lamentablemente se me acaba el tiempo y tengo 20 preguntas para hacer, pero te agradezco muchísimo, Gustavo, que hayas venido esta noche para hablar de este tema en particular, sobre el cual tú has invertido tanto tiempo, tantos años de investigación. Mil gracias. Muchas gracias, Felipe. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Continúa el debate en el Congreso de la República, se votará en los próximos minutos, ya espero, finalmente el tema de las facultades. Todo parece indicar que el gobierno en esta oportunidad ha ganado el debate. Nos reencontramos mañana en Tribuna Libre. De lo de ayer en torno a Martín Rivas. El procurador ad hoc Luis Vargas Valdivia, el procurador para el caso Montesinos, ha dicho el día de hoy que lo visto y oído en este programa corrobora lo que siempre había sostenido justamente el procurador y la procuraduría en general, en el sentido de que Montesinos y Fujimori eran una pareja mortal que planeaba los exterminios selectivos y no selectivos del grupo Colina, del grupo militar Colina. En el mismo sentido, en el sentido de que las declaraciones del señor Martín Rivas sirven para el expediente de Fujimori, se ha pronunciado el ex procurador ad hoc José Ugaz. Y el procurador Ronald Gamarra ha llegado más lejos, nos ha mandado una carta que dice así: señor César Hildebrand, tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al video aparecido el día de ayer en el programa bajo su dirección, en el cual Martín Rivas aparece defendiendo la tesis de que las actividades ilegales de grupos de aniquilamiento en las que participó obedecieron a una política de Estado dirigida desde el más alto nivel. Este testimonio permitirá ahondar las investigaciones en curso sobre la actividad ilegal del Grupo Colina. Además, constituye un valioso testimonio directo de la participación de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y Nicolás de Bari Hermosa en las violaciones de los derechos humanos cometidas por este grupo durante la década pasada.
contar con copias de esta información sería de mucha ayuda para esta Procuraduría ad hoc. Por ello le solicitamos al secretario copias que por supuesto vamos a remitir mañana, porque vamos a incluir lo que vamos a pasar dentro de unos segundos. La segunda parte de las declaraciones de Martín Rivas. Firma Ronald Gamarra Herrera, procurador adjunto. Carta que nos llegó a las 7 de esta noche. Bien, el señor Martín Rivas fue muy explícito ayer. Dijo clarísimamente, rotundamente, inequívocamente y sin coacción alguna, sin tener una metralleta en la sien, como acostumbraba probablemente interrogar a sus interrogados, que Fujimori sabía, aprobaba, autorizaba y que la autoría intelectual era en todo caso del Estado, porque era una política del Estado que venía de las recomendaciones norteamericanas, de las escuelas de las Américas, etcétera, etcétera.